Tenemos hoy la oportunidad fantástica de escuchar a Jaime Pérez Renovales. Como en otras presentaciones, intentaré ser breve para no restar tiempo al ponente y también para no insistir en itinerarios profesionales que son conocidos de los ponentes, porque afortunadamente acceden personas de grandísimas categorías a venir con nosotros, de modo que el que yo me extienda en eso me parece que no es lo más oportuno. Sí que diré brevemente que de las distintas responsabilidades que ha tenido a lo largo de su carrera Jaime Pérez Renovales, abogado del Estado, 4 de ellas, podríamos decir, hacen referencia al gobierno corporativo o al gobierno. Ha estado 2 veces en el gobierno de España, pues junto con el vicepresidente del gobierno como director de Asuntos Económicos, ha sido también subsecretario del Ministerio de Presidencia, ha estado en 2 épocas en el Banco de Santander, la primera director general de la asesoría jurídica, íntimamente relacionado con el tema del Congreso, y en esta ocasión actualmente en secretario del Consejo. Le agradezco muchísimo que hoy comparta con nosotros parte de sus conocimientos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Alfonso. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, por varios motivos. Lo primero, porque yo doy clase de Derecho Constitucional a las 8 de la mañana. Antes lo hacía los viernes y ahora lo hago los lunes. Entonces, ahora que hay una cierta costumbre en el alumnado de salir los jueves, el estado en que a veces están los alumnos es un plus de exigencia al profesor para hacer la clase amena, ¿no? Entonces estoy entrenado en esto. Como son las 10:15 ya pasadas, pues hemos mejorado bastante la condición en la que todo el mundo estará dispuesto a escuchar mis palabras. No, y luego en segundo lugar, porque la vez que vengo en el auditorio a compañeros de trabajo y excompañeros de trabajo, además de muchos amigos, a los que veo bastante difícil que puedan extraer algo de utilidad de mis palabras, ¿no? Teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia, ¿no? Pero bueno, haremos lo posible por hacer esto algo un poco más ameno. Y sí que quería advertir antes de mi intervención que va a tener un enfoque eminentemente práctico. La verdad es que con la categoría de los ponentes que tenéis aquí, esto va a ser algo bastante distinto de una lección pues teñida de erudición, de grandes reflexiones jurídicas, y yo lo que voy a intentar es dar algo que entiendo que es bastante complementario con el contenido de las otras mesas e intervenciones, que son problemas prácticos que nos encontramos en la gestión de un consejo de administración, en el gobierno corporativo, y más ahora con las políticas de sostenibilidad, que por cierto el tema del Congreso me parece de lo más oportuno. Bueno, entonces voy a comenzar aludiendo a ciertas tendencias que tenemos ahora en el gobierno corporativo, y que, como digo, muchas de ellas están influidas con la irrupción y el cuestionamiento, curiosamente, de las políticas de sostenibilidad dentro de la gestión empresarial, ¿no? Bueno, entonces, la primera tendencia que quería aludir es la convergencia que ha habido en los últimos años, yo diría que hasta décadas, de sistemas de gobierno corporativo. Inicialmente, el gobierno corporativo, para resolver el problema bastante manido de la agencia, ¿no?, de que en las sociedades anónimas el control y el máximo poder de decisión está atribuido a personas que tienen el legítimo derecho, que además ejercen, de no inmiscuirse en la gestión social. Yo suelo decir que la Junta General de Accionistas es un órgano que está condenado al fracaso tanto si tiene éxito como si no. Santander ahora tiene aproximadamente unos 3,5 millones de accionistas, pues varía obviamente según las épocas. Si todo el mundo viniera a la Junta y puede alguien acudir a la Junta del Santander comprando una única acción, que ahora afortunadamente ha subido de precio, pero que cuesta en torno a 6 euros, claro, si todos los 3 millones y pico de accionistas viniesen sería algo inmanejable, y al revés, si resulta que nadie viene y delegan en el Consejo de Administración o en la Presidente, pues también se cuestiona la efectividad de la Junta de Accionistas. Pero bueno, los accionistas están en su legítimo derecho de velar solo por los dividendos y la potencial revalorización y encomendar la decisión de la empresa al Consejo de Administración. Entonces, para evitar esto, este problema de la agencia que llaman, pues surgen las nuevas normas de gobierno corporativo, que inicialmente provienen del mundo anglosajón y eran lo que llaman el soft law, que son recomendaciones que las empresas pueden o no seguir bajo el principio de comply or explain, y generadas por comisiones de expertos. Este fue, digamos, el germen del gobierno corporativo. Sin embargo, en el derecho continental, y luego pondré algún ejemplo, importamos ese modelo de generación de normas
pero fiel a nuestra cultura jurídica, intentamos en la medida de lo posible trasladar esas recomendaciones o soft law en normas de derecho positivo, de manera que llevasen anejada alguna consecuencia en caso de incumplimiento, algo que es primordial, y luego citaré algún ejemplo más relacionado con el derecho público, para conseguir la efectividad de las normas en los países continentales. En el mundo anglosajón estamos acostumbrados a que si alguien no cumple una norma y tiene que explicar en el mercado por qué no sigue una recomendación, pues va a ser penalizado, y ya se cuidará muy mucho los gestores de que eso no pase. Mientras que en el mundo continental eso tiene una importancia relativa y por eso es muchas veces necesario implantar normas de obligado cumplimiento que conviertan en disposiciones imperativas lo que son simplemente recomendaciones. Bueno, digo que se produce una convergencia porque al final, fruto de sucesivas crisis que ha habido, primero la de Enron, luego crisis financiera, cada vez se han multiplicado más los países donde esas recomendaciones han dejado de serlo y se han convertido en normas de obligado cumplimiento, que es básicamente donde estamos ahora. Lo que ocurre es que eso genera un problema adicional, que muchas veces esas normas de obligado cumplimiento, a pesar de que siguen estándares bastante parecidos o comunes, no son del todo coincidentes. Bueno, la segunda tendencia que estamos observando y que afecta al modelo de gobierno corporativo es el incremento de materias reservadas en el Consejo de Administración. Esto es una cosa bastante importante. O sea, cada vez más, y esto ahora viene recogido en la Ley de Sociedades de Capital, ya venía en el Código de Buen Gobierno y ahora se incorpora en los reglamentos del Consejo de Administración de todas las sociedades cotizadas, hay una lista cada vez más larga de materias reservadas para el Consejo de Administración. Y esto, si nos movemos en sociedades en las que estamos en sociedades particularmente reguladas, como ocurre en las entidades de crédito, esa lista de materias reservadas para el Consejo de Administración es cada vez mayor. ¿Y esto por qué? Bueno, una razón bastante evidente, ¿no? El legislador o el supervisor suele considerar que si algo tiene que ser decidido por el Consejo de Administración en pleno, que contrae responsabilidades por la toma de por las decisiones que tiene que adoptar, se cuidará muy mucho de que esas decisiones estén cuidadosamente adoptadas, ¿no? Pues con toda la información, con un proceso de gobierno determinado, sin estar afectado por conflicto de interés, bueno, con una serie de condiciones. Entonces, esto ha motivado que cada vez más se lleven decisiones muy técnicas a los consejos de administración, y esto influye también en el perfil que tienen que tener los consejeros, a lo que luego haré alusión, ¿no? Pero bueno, hay en definitiva una lista creciente de decisiones que se tienen que adoptar por el Consejo de Administración en pleno y que conllevan una contracción de responsabilidad en el supuesto de que no se adopten correctamente, cumpliendo la ley, los estatutos, o que generen un daño a los accionistas o a terceros. Bueno, esto, como decía, tiene que ver bastante con la modulación de la composición del Consejo como tercera tendencia de gobierno corporativo donde nos estamos encontrando ahora. Inicialmente, para resolver precisamente este problema de agencia, se consideraba que, puesto que había accionistas minoritarios que no estaban representados en el Consejo de Administración y que tampoco ejercían sus derechos en la Junta, y ahí voy a hacer un paréntesis en cuanto al ejercicio de los derechos de la Junta de Accionistas. Por ejemplo, en España es un régimen muy garantista, muy garantista. Nosotros, cuando tenemos las juntas de accionistas, y la próxima la tenemos el 4 de abril, y hablamos con los asesores de voto y los analistas y los grandes inversores, a veces te piden que por qué no sometes a reelección anual a los miembros del Consejo de Administración. Nosotros tenemos una reelección cada 3 años y una renovación del Consejo por tercios, ¿no? Lo que implica que, como somos 15, hay 15 consejeros, pues cada año se renuevan 5. Claro, en España alguien, como decía antes, puede comprar una acción de Santander que cuesta 6 euros, va a ir a la Junta y puede, sin estar incluido en el orden del día, pedir, por ejemplo, el cese del presidente del Consejo de Administración, sin estar incluido en el orden del día. Entonces, una de las cosas que decimos es: no conozco mejor mecanismo de exigencia de responsabilidad o de cuestionamiento de la gestión realizada por un consejero que este, por mucho que no haya una reelección anual de todos los miembros del órgano de administración, ¿no? Pero bueno, insisto en que los accionistas están en el legítimo derecho de no querer ejercer esos derechos en la Junta de Accionistas y, por tanto, el gobierno corporativo, ¿cómo resolvió esto? Pues primero recomendando y luego exigiendo una serie de consejeros independientes en el órgano de administración. Y por eso inicialmente se decía que tenía que haber un número relevante de consejeros independientes. Ahora, por ejemplo, la recomendación es que sean mayoría, incluso nosotros lo tenemos incorporado en el reglamento del Consejo de Administración. Pero, ¿a qué está mudando esta tendencia? Que siguiendo
vigente, cada vez más, y sobre todo en sectores regulados, lo que se quiere es que, mira, sí, está muy bien que el consejero independiente, pero lo que también queremos es que sepa de lo que va a decidir. Y, por ejemplo, ahora en los bancos, las entidades de crédito, cada vez que se propone un nuevo consejero, tenemos que pasar un proceso de idoneidad con el supervisor, que para determinados puestos, que son muchos, conlleva una entrevista con el supervisor. Y si estamos hablando del consejero delegado, presidente del Consejo de Administración, la entrevista tiene lugar presencialmente en Frankfurt, con miembros del equipo de supervisión. Que esto es algo que también se ha cuestionado por algunos autores, porque dicen que implica una cierta involucración del supervisor en la elección del consejero, que también podía conllevar cierta responsabilidad. Pero bueno, el caso es que cada vez el supervisor está más pendiente de que el conocimiento técnico y la experiencia que tenga un candidato a ser consejero contribuya a lo que llaman la idoneidad colectiva del órgano de administración, y lo que se produce en esas entrevistas son preguntas que sí, que afectan a la independencia de criterio. Ahí las guías del Banco Central Europeo distinguen entre lo que es la independence of mind, que tiene que tener todos los consejeros, de la independencia del órgano de administración, la independencia más clásica de los códigos de buen gobierno, y las preguntas de esas entrevistas se refieren a cuestiones muy técnicas del sector financiero, muy, muy técnicas. Es decir, al final el supervisor lo que quiere, oye, que está muy bien lo de los consejeros dominicales, independientes y ejecutivos, pero yo lo que quiero es que incluso todos ellos tengan un conocimiento bastante exhaustivo de aquello sobre lo que van a decidir y tomar decisiones de supervisión o de gestión, que es, en nuestro caso, el negocio bancario. Y la normativa, que es bastante complicada, que se les va a aplicar por esto. Y por eso, no solo el proceso de evaluación de la idoneidad del supervisor es muy fuerte, sino que además los consejeros tienen que pasar un programa de inducción para que pasen a estar familiarizados por la arquitectura institucional de la supervisión bancaria y con las peculiaridades del negocio, en nuestro caso, el Grupo Santander. Bueno, la siguiente tendencia, los diferentes modelos de Consejo de Administración, que están bastante influidos con alguna cosa que mencionaba antes. Esta creciente tendencia de que cada vez más cosas pasen por el Consejo de Administración, el incremento de la lista de materias reservadas, está también condicionada por el modelo de dos tier, que llaman el modelo alemán de gobierno de las sociedades. En el modelo alemán existe un consejo de supervisión, que es donde están presentes los sindicatos, y un consejo de administración más operativo, que es al que se le atribuyen las decisiones de carácter más técnico. En el ámbito bancario, y perdón que me voy a referir mucho al sector financiero, el consejo de administración tiene que aprobar todos los años una cosa que se llama el ICAP, que es el Internal Capital Adequacy Assessment Process, es decir, un proceso interno de evaluación de la suficiencia de tu capital. Lo mismo de liquidez, luego un plan de viabilidad, lo que se llama un living will, un testamento en vida, es decir, un plan de acción de qué pasa si tiene un banco de dificultades y tiene que al final y puede entrar en crisis, ¿no? Por supuesto, el plan estratégico de auditoría interna. Son todas estas cosas, las tiene que aprobar el Consejo de Administración en pleno. ¿Y qué sucede? Que hay cierta contradicción entre las normas, porque por un lado piden que en el Consejo de Administración haya cierta diversidad de todo tipo, de sexo, geográfica, de perfil profesional, pero eso parece un poco incompatible con la necesidad de que un consejero pueda aprobar con criterio y con conocimiento de causa documentos que son muy, muy, muy técnicos. Un plan de viabilidad del Grupo Santander, que se exige a nivel consolidado, es un documento muy técnico, porque prevé las acciones que tiene que adoptar el banco en caso de que haya diferentes tipos de crisis. Y que lleva como anejos el plan de viabilidad de cada una de las principales entidades que integran el Grupo Santander. Entonces hay uno para nuestro banco en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile, en Argentina. Y claro, exigir a un consejero de un perfil profesional distinto del bancario, que se pueda empapar esos documentos y que pueda opinar sobre ellos y decidir con conocimiento de causa, esto es más propio de un sistema dual de órgano de administración, donde tienes un órgano más ejecutivo y un órgano de supervisión. Pero en los consejos de administración unitarios, como es el caso de España, es bastante complejo lidiar con esas situaciones. Y por eso en las guías de gobierno que establecen los supervisores bancarios están continuamente con una especie de dualidad, con esa doble naturaleza del Consejo de Administración. Y dicen que hay cosas que tiene que adoptar el Consejo en sus funciones de supervisión y cosas que tiene que adoptar el Consejo en sus funciones de gestión.
cosa que dualidad, o sea, el Consejo unitario que existe en España ejerce las dos funciones, mientras que esas dos funciones están claramente separadas. Entonces, tenemos una tendencia en las que se están aplicando normas que son más propias de un Consejo de Administración dual y menos de un Consejo unitario como tenemos en España, lo cual tiene alguna complejidad. Bueno, la siguiente tendencia, que es, diría yo, el cuestionamiento de la responsabilidad solidaria. O sea, la Ley de Sociedades de Capital es una tradición, responde a la tradición jurídica de nuestro derecho mercantil, establece que los consejeros son responsables de su gestión de una manera solidaria. Y unas excepciones, pues que no hayas tomado parte de la decisión, y que si no has tomado parte, desde que has tenido conocimiento de ella, pues has hecho todo lo posible pues, para que no se lleve a cabo, bueno, cuando esa decisión es la que entraña la contracción de responsabilidad. ¿Y por qué digo que está esto cambiando? Pues, por un lado, ya nos hemos encontrado sentencias donde atribuyen una responsabilidad reforzada a los miembros de las comisiones que han adoptado una determinada decisión. De manera que si a un consejo de administración se le quiere exigir responsabilidad, por ejemplo, por inexactitudes, omisiones o falsedad en las cuentas, si alguien es integrante de la comisión de auditoría, y especialmente el presidente, que ha revisado estas cuentas, ahí se quiebra el principio de responsabilidad del consejo en iguales términos para todos ellos y se exige un plus de responsabilidad para los integrantes de esas comisiones. Pero es que luego, en segundo lugar, también en el ámbito del sector financiero, y es algo que se exportará a otros sectores, las guías de gobierno ahora en la supervisión lo que te exigen es, para determinadas materias, identificar un miembro del órgano de administración que sea particularmente responsable de una determinada materia. O sea, por ejemplo, en el banco tenemos que identificar a alguien que sea el responsable de los temas de prevención de blanqueo de capitales. Un miembro del órgano de administración. Cada vez que una de estas guías se publica en audiencia pública para recibir comentarios de los supervisados, decimos esto, que esto quiebra un poco la responsabilidad solidaria colectiva del Consejo y que no hay lugar en un sistema como el español para exigir un plus de responsabilidad o una responsabilidad individualizada sobre una determinada materia, más allá de que puedas nombrar un consejero delegado, que eso sí que es perfectamente compatible con la Ley de Sociedades de Capital, porque lo diga una guía de gobierno del sector financiero, ¿no? Y la verdad es que en estas observaciones hemos cosechado un estrepitoso fracaso, porque es una práctica que se sigue reproduciendo en muchas guías, ¿no? Bueno, y ya la última tendencia, antes de entrar en cuestiones más prácticas, aunque voy a mencionar también esta tendencia, consecuencias prácticas que tiene, es el cambio en la misión del Consejo de Administración. Aquí inicialmente la misión del Consejo de Administración se identificaba, y así apareció en el primer código de gobierno que hubo en España, que es el informe Olivencia, con la maximización del valor de la empresa o la creación de valor para el accionista. Esto se asienta en un postulado de Milton Friedman, que en inglés decía que there is one and only one social responsibility of business, to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud. Es decir, todos los recursos de la empresa se tienen que utilizar para maximizar su valor, para crear valor para el accionista y siempre, obviamente, que se cumpla con la ley. Esto fue variando hasta el punto de que ahora la misión del Consejo de Administración, tal y como aparece explicitada en el Código de Gobierno 2020 de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, es el interés social. Y de hecho lo que se dice es que el Consejo se tiene que guiar con el interés social y se identifica como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva la continuidad en la maximización del valor económico de la empresa. Y luego se añade que este interés social se tiene que conciliar con, según corresponda, los legítimos intereses de los empleados, proveedores, clientes y restantes grupos de interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente. Es decir, ya no se trata tanto de aumentar el valor de las acciones para nuestros accionistas, sino que se trata de velar también por el interés social. De hecho, si veis cualquier presentación de resultados del Grupo Santander y cualquier sociedad cotizada, posiblemente vean los 4, lo que llaman los ingleses los stakeholders, que son accionistas, empleados, clientes y comunidad. Nosotros tuvimos una interesante discusión, incluso en el Consejo, sobre qué iba primero, ¿no? Hay gente que dice no, que hay que empezar con los accionistas, hay gente que dice que hay que empezar con los clientes, hay gente que dice que el círculo virtuoso empieza con los empleados. Si tienes unos empleados que están ilusionados y motivados en su trabajo, van a hacer mejor su trabajo, van a aumentar los beneficios, de los beneficios se van a beneficiar los accionistas, que seguirán invirtiendo en la empresa
y creando más valor para desarrollar un negocio futuro, y así podremos obtener beneficios para financiar también a la comunidad, con toda la acción social de responsabilidad que tienen las empresas cotizadas, ¿no? Bueno, pues esta evolución de crear valor para el accionista y maximizar el valor de la empresa, en segundo lugar, velar más por el interés social, teniendo en cuenta los empleados, los clientes, los proveedores, las comunidades. Sin embargo, ahora está encontrando algunos problemas que no resultarán muy desconocidos, incluso resultarán familiares, derivados de las tendencias políticas que se están produciendo en algunos países. Y voy a poner algunos ejemplos prácticos de esto. Bueno, la ola, digamos, de preocupación por el medio ambiente, en la que algunas instituciones han sido bastante vocales, y uno de ellos fue, por ejemplo, BlackRock, que fue muy asertivo, como dicen, a la hora de decir la importancia que las políticas de sostenibilidad tenían a la hora de elegir las empresas en las que iban a invertir los fondos gestionados por BlackRock. Bueno, pues BlackRock en el año 2021, creo que fue, se enfrentó a una demanda del fiscal general del estado de Tennessee, en Estados Unidos. Y la demanda se fundamentaba en lo siguiente, que sí, usted dice que vela por la sostenibilidad, o sea, que, mejor dicho, que utiliza las políticas de sostenibilidad de las empresas para decidir si sus fondos invierten en ellas o no. Pero, por otro lado, dice que su principal fin es maximizar el valor de las inversiones para las personas que invierten en los fondos de inversión gestionados por usted. Y lo que decía el fiscal es, ¿está realmente primando más la sostenibilidad de las empresas en las que invierte que la maximización del valor para sus inversores? Y en la información, es decir, sus acciones de gestión, sus decisiones de gestión de fondos, no están alineados con lo que dice usted que es prioritario, que es aumentar la rentabilidad financiera de las participaciones de su fondo de inversión, porque está primando más los criterios de sostenibilidad. Bueno, llegaron a un acuerdo en 2023, según he leído recientemente, un settlement, donde no se reconoció culpa ninguna de BlackRock, pero sí que llegó a un acuerdo de mejorar la información que se ha dado a los inversores sobre en qué medida las políticas de sostenibilidad de las empresas eran un criterio a la hora de elegir si se invertía en ellas el dinero de los partícipes que están en los fondos de inversión. Otro ejemplo. Recientemente se divulgó una carta que el fiscal general de Texas, Paxton, ha firmado junto con otros 10 fiscales generales de otros estados a los principales bancos de Estados Unidos, a Citigroup, a JP Morgan, Morgan Stanley, a Goldman, a Bank of America. ¿Y qué es lo que decía en esta carta? Que si estos bancos tenían políticas de diversidad e inclusión, por ejemplo, un objetivo tan loable y tan común en otras jurisdicciones, como es el aumentar el número de mujeres en puestos directivos, o allí en Estados Unidos también minorías raciales, la promoción profesional de estas empresas, que estas decisiones empresariales podían constituir una contradicción o incluso una violación con las leyes antidiscriminación racial que se aprobaron en estos estados en los años 60. Y que en consecuencia le estaba pidiendo información de cuáles eran los criterios de decisión de promoción de personas, selección de proveedores, selección de empleados, porque cualquier medida que implicase primar una minoría, ya sea étnica, de sexo, de otra circunstancia, podía ser contraria a la ley. O siguiente ejemplo, 23 fiscales generales de Estados Unidos, es decir, 23 fiscales fiscales generales de 23 estados de Estados Unidos, dirigieron una carta a las aseguradoras integrantes de lo que se llama la Net Zero Insurance Alliance, que es la agrupación de aseguradoras internacionales que tienen entre sus objetivos el llegar al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, pues de bajar las emisiones con efecto invernadero, ¿no? y de reducir en 1,5 grados el calentamiento global. Bueno, pues lo que decían es que la normativa de estos estados solo te permite negar un producto de seguro a un cliente que te lo pide en función de la evaluación del riesgo, no de que esté incluido en un sector contaminante, y que en consecuencia una política de una empresa aseguradora que diga que no hace negocios con un determinado sector porque es contaminante pudiera ser contraria a la ley en estos estados. O sea, lo que quiero decir con esto es que esta misión del Consejo y de la empresa, que pasa de la
puramente económica de creación de valor para el accionista y maximización del valor de la empresa, a velar por el interés social, incluyendo las políticas de sostenibilidad, los intereses de empleados, de proveedores, de comunidades, ahora mismo está siendo comprometida por las tendencias políticas y normativas que estamos viendo en determinados estados. Y voy a poner ahora a continuación unos ejemplos prácticos que se producen, y ya voy a ir terminando para dejar algo de tiempo para preguntas, como consecuencia de estas tendencias, ¿no? ¿Cuáles son los problemas concretos que nos encontramos por esta evolución del gobierno corporativo y la presencia, como ocurre en un grupo internacional como el nuestro, en diferentes países? Pues por un lado lo que acabo de mencionar. Nosotros en Santander tenemos unas políticas de sostenibilidad en el que pues decimos que no hacemos negocios con determinados sectores. Bueno, en Estados Unidos, además de lo que ha pasado esto con lo que acabo de comentar con las aseguradoras, ya hay muchos estados republicanos donde dicen que si una empresa no trabaja con un determinado sector por motivos de sostenibilidad, no puede hacer negocios con la administración de ese estado. O sea, por ejemplo, si yo quiero actuar como depositante o gestión de nóminas de la administración del estado X, que tiene este criterio, no podría decir que no puedo trabajar con un sector. Entonces, esto obliga a modular las políticas de sostenibilidad en lo que se refiere a su aplicación a determinados estados en Estados Unidos. Otro ejemplo es que esto que he comentado antes, las órdenes ejecutivas que ha dictado el presidente de Estados Unidos en materia de diversidad e inclusión afectan sobre todo al sector público. Es decir, lo que ha congelado es la utilización de estos criterios de diversidad e inclusión en la selección de proveedores del gobierno, o sea, no tanto al sector privado. En el sector privado lo que está teniendo incidencia es acciones como la que he comentado de los fiscales generales, ¿no? Luego, el segundo problema práctico nos encontramos, que son las crecientes obligaciones de disclosure. Es decir, nosotros ahora tenemos que cumplir, y creo que se va a abordar en detalle, y ya se viene abordando en este congreso, obligaciones de difusión de información en materia de sostenibilidad por la directiva europea que tenemos y que además impone otra directiva, obligaciones de adoptar medidas de diligencia debida para asegurar que tanto nuestra cadena de suministro como la actividad de la empresa pues es coherente con estos programas de sostenibilidad que tenemos y de lucha contra el cambio climático, ¿no? Bueno, cuando se multiplican las obligaciones de disclosure, crece exponencialmente el riesgo legal. ¿Por qué? Porque si yo tengo que explicar que mi plan de transición hacia una economía baja en carbono implica estas metas, tengo que publicar también metas intermedias. ¿Y cómo lo voy a lograr? Siempre estás expuesto a que llegue un accionista, un potencial inversor que diga, mire, usted está difundiendo esta información, pero yo creo que sus acciones de gestión, es decir, las decisiones que adoptando el Consejo de Administración no son congruentes con estas políticas. Luego tendremos que explicar que muchas veces esto no es posible por falta de políticas públicas. Nosotros a veces se utiliza a los sectores económicos, en particular el financiero, como un instrumento de ejecución de políticas públicas para suplir cierta inactividad del sector público, cosa que no debería ser así. Pero muchas veces nosotros queremos, mire, estaremos encantados de posibilitar que nuestros clientes, a través de la financiación que les demos o de la no financiación, contribuyan a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero digo, mira, por ejemplo, yo a lo mejor tengo que financiar a una empresa de combustibles fósiles precisamente para que financie plantas menos contaminantes. O si nadie financiamos a una empresa que está en el sector de combustibles fósiles, es que no van a poder hacer una transición a una economía más verde. Y luego además pasan acontecimientos geopolíticos, como la guerra de Ucrania, donde dicen, oye, lo de la sostenibilidad está muy bien, pero aquí lo primero que hay que garantizar es la seguridad del suministro energético. Entonces, a lo mejor hay que acompasar el ritmo al que se produzcan estas tendencias. O sea, lo que quiero decir es que cuando la norma me obliga a divulgar mucha información muy detallada sobre metas, hitos intermedios, acciones, objetivos de descarbonización por sectores, te expones a una mayor litigiosidad por un aparente incumplimiento que muchas veces está fundado en circunstancias que están fuera del control del órgano de administración de la empresa, ¿no? Otra cosa que sucede es la incompatibilidad de las normas. He puesto antes el ejemplo de esta acción de los fiscales de Estados Unidos que cuestionan la congruencia con su normativa estatal de determinadas políticas de diversidad, por ejemplo, de género. Mientras que en España, y viene una directiva europea, tenemos un objetivo que será exigible, creo que es en junio de 2026, sobre una composición equilibrada de los consejos de administración.
que tiene que tener un 40% del sexo menos representado, que a nosotros nos afecta porque lo venimos cumpliendo desde hace bastante tiempo, pero claro, yo tengo que conciliar una obligación que tengo en Europa que me aplica con lo que está pasando en otros países que consideran que esto puede ser incongruente con su normativa local y donde yo también estoy presente. Esto a veces se resuelve en función del lugar de localización de la filial. Yo tengo en Estados Unidos una filial, pero claro, también tengo una sucursal, y que es parte de mi persona jurídica. Entonces tengo que tener cuidado cómo impactan estas diferentes normativas y con las que tengo que cumplir por estar presente en los dos territorios, ¿no? Luego, hay un sector, una cosa muy específica de los bancos, que es que hay muchas obligaciones que se exigen a nivel consolidado, por tanto aplicable a muchos empleados que están en diferentes países, aunque no sean europeos. Si un grupo empresarial está basado en Europa y tiene una filial fuera de Europa, hay muchas normas que dicta la Unión Europea que van a tenerse que cumplir, que afectan a veces al gobierno, y algunas de las cosas he mencionado. Y ya por último, y con esto voy a concluir, la última divergencia es los diferentes estándares de exigencia de diligencia empresarial. Seguro que se ha comentado aquí una sentencia bastante novedosa que dictó la Corte de la Haya, no la Corte Internacional de la Haya, sino por así decir, los juzgados de la Haya en Holanda, contra la empresa Shell, porque decía que dentro de sus políticas de gestión del órgano de administración tenía que adoptar medidas más fuertes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es muy peculiar de Holanda, porque parece que existe en su Código Civil una obligación bastante genérica de que el Consejo de Administración, el órgano de administración, tiene que adoptar los estándares que se consideren los más exigentes desde el punto de vista de la ética empresarial, ¿no? Eso en España, como sabéis, nos guiamos por otro principio que se incorporó, por cierto, a raíz de una de las ediciones a una de las recomendaciones de unos códigos de buen gobierno, que es lo que llaman los ingleses la Business Judgment Rules, que viene contenida en el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital, y que dice que, por así decirlo, el Consejo de Administración tiene derecho a equivocarse. Entonces, ¿cuándo no contrae responsabilidad por esos errores? Cuando se cumple lo que dice este artículo de la ley, ¿no? Que es que los consejeros decidan sin estar afectados por intereses personales, es decir, si están afectados por un conflicto de interés, de buena fe, por un procedimiento de gobierno adecuado y, por último, contando con la máxima información posible, ¿no?, para tomar esa decisión. Claro, si un consejo de administración toma esa decisión con todas estas características, se puede equivocar como cualquier humano le puede ocurrir, ¿no? Lo que ocurre es que ese estándar o ese margen de error que tenemos es distinto según los países, como he puesto el caso holandés, el caso español, el caso americano, donde está influido mucho por las normas de los estados, en función de que sean Delaware o donde estén incorporadas, como dicen ahí las compañías, pero que hay diferentes estándares de diligencia que se exigen en los países y que también genera, como diría yo, un riesgo legal añadido a la hora de tener que cumplir cada uno donde un grupo internacional está presente. Bueno, yo voy a terminar aquí ya. Como decía, me he intentado centrar en consecuencias prácticas que tenemos. Se va a destilar muchísima más ciencia jurídica en las mesas que van a continuarme en el uso de la palabra, ¿no? Y ahora lo que sí que estoy a disposición es, si tenemos unos cuantos minutos, pues si hay alguna pregunta en el auditorio, que estaré encantado de intentar responder, que no sé si seré capaz. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si ciencia jurídica, pero desde luego derecho, en esta mesa también lo hemos visto, y práctica del derecho, sin duda alguna. Muchísimas gracias. De modo que no desaprovechemos esta ocasión de establecer un diálogo con el secretario general y el Consejo de Banco Santander. De modo que, sí, por favor, el micrófono está viniendo, o no hay micrófono. ¿Está viniendo el micrófono? Sí. Bien. Entonces es Andrés Recalde Castells, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Se me han suscitado muchas preguntas. Solamente una reflexión que tiene que ver con el principio y con el final, que creo que está implícita, y yo creo que estaba incluso voluntariamente implícita. En la explicación
de que las grandes sociedades, Santander o grandes corporaciones, tiene todo el sentido una gran autonomía de los administradores, que no puedan estar vinculados a los planteamientos que puedan requerir, a las exigencias que pueden plantear algunos accionistas, porque tienen su propio interés, que al final es el que determina a los administradores, y que deben hacerlo con autonomía, que es a lo que responde la Business Judgment Rule. Es decir, aquí porque los accionistas son muy heterogéneos, en una gran corporación, no es una pequeña sociedad de 2 o 3, son muy heterogéneos, sus intereses son muy heterogéneos, y lógicamente quien determina cuál es el interés, acertando o equivocándose, tienen que ser los administradores. Y si se equivocan, el riesgo es de los accionistas porque les han elegido. Pero es coherente una cosa con la otra. Y me parece muy, muy bien explicado al final. Lo que pasa es que a mí me preocupa ese obstáculo que está suponiendo en Estados Unidos el intervencionismo, o en Europa por otra vía, pero más claramente en Estados Unidos, el intervencionismo político de los fiscales generales, diciendo, bueno, esas decisiones que estáis tomando os tengo que limitar. Es decir, que de alguna manera está restringiendo, no ya por los accionistas, sino por razones políticas, la autonomía o la capacidad de decisión de los mismos administradores de las grandes corporaciones. No sé si estás de acuerdo. Sí. Perdón. Sí, completamente. Antes que nada, en esta evolución que he comentado desde el valor económico, o sea, maximizar el valor económico de la empresa y el valor para el accionista hacia más el interés social, que hay una cosa bastante evidente, que en el fondo no son contradictorios. O sea, y esto se ve bastante en la gestión empresarial, que es un tema de plazo. Esto es como cuando tuve oportunidad de llevar 5 años recursos humanos en el Grupo Santander, y entonces te das cuenta de cuando si tienes una persona que es un gestor de equipos, que es un ejecutivo como muy efectivo, pero que no es un buen gestor de equipos, te podrá hacer una cuenta de resultados buena en el corto plazo, pero a largo plazo será un desastre, ¿no? Entonces, la sostenibilidad realmente no hay una dicotomía entre políticas de sostenibilidad y maximización del valor, sino que realmente la sostenibilidad es algo necesario para preservar el valor de la acción y el valor económico de la empresa a largo plazo. O sea, es digamos, un complemento, por decirlo de alguna forma. Bueno, lo que dices tienes toda la razón. De hecho, cuando se cuestionan ¿cómo diría yo?, la gestión empresarial por este tipo de motivos, solo tienen éxito las acciones cuando se basan en un concreto incumplimiento de una norma legal. Voy a poner otro ejemplo. Una de las alegaciones que se suelen utilizar en contra de las iniciativas de sostenibilidad son la integración en alianzas, como la que he dicho de Net Zero Insurance Alliance. Nosotros tenemos otra que es la Net Zero Banking Alliance. ¿Cuál es la principal acusación que alguien se podría encontrar? Bueno, que hay una práctica colusoria. Todos estos señores se ponen de acuerdo para trabajar con unos determinados sectores, para no trabajar con otros, para incentivar la financiación en unas cosas y en otras no. Bueno, esto es una cosa que se ha amenazado mucho, pero que no ha llegado a la práctica. O sea, lo que quiere decir es que puede ocurrir que en el futuro pase, que haya alguna autoridad un poco más, digamos, agresiva en ese punto de vista y que diga, sí, hay una colusión que restringe la libre competencia en el mercado y que, por tanto, esto es ilegal. Hasta ahora no ha pasado. O sea, lo que quiere decir es que esa, digamos, aparente contaminación de la autonomía de la gestión empresarial por acciones que vienen o de fiscales generales o otras autoridades, realmente solo se produce tal cual cuando se aprecia una gran contradicción con un precepto legal concreto que afecta a un determinado sector o una determinada norma. Entonces, claro, yo digo, bueno, si yo digo Santander no trabaja financiando a fabricantes de bombas de racimo y me dice un Estado americano que si usted excluye un sector no puede hacer negocios con la administración de ese Estado, yo veré lo que hago. A fin de cuentas, todo esto pasa por incentivar a las empresas a que dejen de hacer algo que en condiciones normales querrían hacer. Es así. Y este es un instrumento que se ha utilizado hasta ahora, ¿no? En el caso de Estados Unidos lo que se dice, no, nosotros estamos al contrario. Queremos que haya absoluta libertad para poner cualquier sector y que, en consecuencia, si usted hace lo contrario, como mínimo le voy a limitar la capacidad de hacer negocios con mi administración.
Y a partir de ahí usted es muy dueño de decidir si sigue haciéndolo y a lo mejor le va bien en otros sectores, pero no desde luego con el sector público en el Estado. Pero es como dices, o sea, hay cierta, como diría yo, intromisión o limitación de la autonomía, pero solo es efectiva cuando afecta a un negocio concreto o un precepto legal bastante concreto. Hasta ahora los cuestionamientos más generales, desde luego, no han prosperado. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía algunos minutos. Yo, salvo que parezca descortés, tengo una pregunta. Cuando hablabas de los grupos de interés, son muchísimos los que se pueden escoger, y yo creo que hay uno importantísimo, y especialmente si pensamos en cómo se les llama en el ámbito anglosajón, stakeholders, las estacas que mantienen como si fuese un palacito sobre las aguas a la compañía, vosotros, los administradores, ¿no? Y siendo así, además, que si todos deben velar por el interés social junto con pues, sus propios intereses, del mismo modo que en el gobierno de un Estado pues, está el bien común y mi bien particular, está mi interés particular, pero el interés social. ¿Quién vela mejor por el interés social que los administradores, ¿no? Y especialmente cuando hay opiniones respetabilísimas y extendidas, pero no únicas, que a los accionistas, empezando por un término que en mi opinión es equivocado, les llaman owners, y dices, no sois propietarios, vosotros precisamente os deshicisteis de vuestra titularidad real, si era real, sobre los bienes que teníais, y no sois propietarios de la compañía, ni tan siquiera copropietarios, sino que la propia compañía es la propietaria de su patrimonio, ¿no? Y entonces, si hay pues estas opiniones extendidas de darle más fuerza de la cuenta a los accionistas, llamándoles propietarios, creo que el contrapeso de los administradores como stakeholder, como uno de las estacas que mantiene la compañía, es importantísimo. Entonces, cuando mencionabas que habéis escogido estos grupos de interés, yo creo que no deberíais quitaros protagonismo los administradores, no deberíais quitar protagonismo a los administradores dentro de esta, no le llamemos lucha, pero sí este tira y afloja que es el gobierno de una compañía, ¿no? Sí. O sea, lo que hay que hacer, yo creo que tienes toda razón, y lo que hay que hacer es un ejercicio de realismo. Es decir, yo antes decía el tema de la Junta de Accionistas. Yo recuerdo que la primera vez, y Ramón se acordará, cuando en Banesto, yo creo que fue en el año 2005, 2006, hicimos la primera, yo creo que fue en Europa, la primera Junta de Accionistas en que un accionista se podía conectar virtualmente durante la reunión desde su ordenador de su casa o su puesto de trabajo, y hacer preguntas, incluso pedir la votación de asuntos no incluidos en el orden del día, que era obligatorio votar. Desde entonces hemos invertido muchísimo dinero en mejorar los sistemas y posibilitar, nosotros tenemos más del 50% de personas institucionales, muchos están fuera, de posibilitar la participación de todos los accionistas en nuestras juntas, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo en el futuro, para que incluso teniendo millones, cuantos más vengan mejor, ¿no? Y así que no se produzca esto que digo, que las juntas se dice que fracasan, tanto si vienen muchos porque son inmanejables, como si vienen pocos porque no son representativas. No, pues lo que queremos es que puedan venir muchos y aún así ser manejables y que sean lo más representativas posibles, pero es así. Al final el Consejo, lo que también hay una cosa que es de importancia creciente, que es el riesgo reputacional, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿quién puede decir algo que afecta a mi compañía? Pues por un lado los empleados, en segundo lugar obviamente los accionistas, que a fin de cuentas los que van a la Junta religen al Consejo y todo. Luego en tercer lugar las comunidades. Las comunidades, que es donde nosotros tenemos un programa donde destinamos más de 100 millones de euros todos los años al mundo universitario, porque hemos elegido como principal motor de nuestra responsabilidad social contribuir a la mejora de la educación de las sociedades, ¿no? En la educación superior. Bueno, todo esto lo que queremos es que afecta bastante a la imagen de una empresa, y que además tiene relevancia en muchas cosas. Esto es muy curioso porque antes hacía referencia a mi experiencia en recursos humanos, y los bancos, una de las cosas que se estudian es qué es lo que mueve a una persona de 20 y pico años, cuando terminéis la universidad, lo que estéis aquí estudiando, a elegir el lugar donde quieren trabajar. Entonces es muy curioso porque el sueldo está entre el tercer y el cuarto lugar. Está bien que te pagan bien, pero vamos, no es las prioridades. Entonces lo primero es que te ofrezcan trabajar en una empresa icónica. Es decir, si hay algo que tiene una marca buenísima, que puede ser por diferentes factores, ¿eh? Y luego están las oportunidades de carrera profesional, el ambiente laboral y al final, al final no.
ya a continuación la parte económica. Claro, y esto el Consejo de Administración lo sabe. Lo sabe. Entonces, si alguien identifica una empresa como muy comprometida con la sociedad, que trata bien a los empleados, pues va a conseguir mejores empleados, puede conseguir más negocio y va a redundar en el beneficio de los accionistas, en definitiva, ¿no? Pero claro, hay que tener muy claras las prioridades, porque sigue habiendo estudios donde dice, bueno, ¿usted estaría dispuesto a pagar más dinero u obtener menos beneficio por un producto por el hecho de que sea sostenible? Ahí todavía no está clara esa ecuación, ¿no? Entonces hay que conciliar ambos intereses. Entonces tienes toda la razón, hay que elegir muy bien los stakeholders, los grupos de interés a los que tienes que prestar atención, pero efectivamente no perder el rumbo de cuál es tu función como órgano de administración. Pues nos sucede con cada... Sí, bueno, muy bien. Iba a decir que tenemos que cortar, pero no, por... Muy rápidamente. Iba a preguntarte, Jaime, ¿cómo ves desde tu posición actual y con esa diversidad de países y de empresas que están dentro del grupo, el debate que hay por ahí sobre los deberes de los accionistas? Es decir, ¿hasta qué punto, y no estoy pensando en los accionistas retail, sino estoy pensando en los grandes tenedores de paquetes de acciones, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, y hasta donde puedas contar, se puede o tenéis la necesidad de batallar con ellos en ese aspecto y cómo funciona eso? Hasta donde puedas contar. Yo soy un poco escéptico de esto, soy un poco escéptico, pero sí que creo que se tiene que dar la debida importancia a lo que he comentado antes. Es decir, un accionista, primero, el principal derecho, esto siempre lo decía Enrique Piñel, que es, bueno, estuvo mucho tiempo director de la Seguridad Jurídica de la EBE y secretario del Grupo March, es una persona brillantísima, que decía que el principal derecho de un accionista es dejar de serlo. Entonces, cuando un accionista llega a una sociedad y se empieza a quejar, mire, si es que a nadie le ponen una pistola en el pecho para que invierta en Santander. Yo estoy de acuerdo con ustedes que si decide invertir en Santander, vamos a hacer las cosas lo mejor posible para que usted como accionista le vaya bien. Pero si no le gusta el modelo que tenemos, esto es como el debate que a veces se produce en la presidencia ejecutiva, es el modelo que tenemos, es conforme con la ley. Dice, no, es que a mí no me gusta esto. A nadie le obligamos a que invierta en el Santander. Bien, entonces, siguiente paso. Tiene una serie de derechos. Entonces, lo que yo sí que pido es que si el accionista no quiere ejercerlos, porque, insisto, está en su legítimo derecho de no ejercer sus derechos, que no se criminalice al Consejo de Administración por tomar decisiones que estarían sometidas al control de los accionistas y que, insisto, que no han querido controlar. Ahora mismo, este control de la Junta de Accionistas en realidad es muy granular. Muchas veces hay gente que te pide, los proxy advisors, que por qué no tienes lo que llaman los ingleses un say on vote o un vote on say en determinadas políticas, que es, ¿por qué no sometes la política de sostenibilidad a la aprobación de la Junta General de Accionistas? Nosotros siempre decimos lo mismo, pero es que toda la política de sostenibilidad está en una cosa que se llama el Estado de Información No Financiera, que se aprueba por los accionistas. Entonces, si los accionistas deciden que estamos siendo poco ambiciosos en nuestros objetivos de sostenibilidad, pues tienen un instrumento perfectamente para manifestar ese descontento. Pero claro, lo que no se puede hacer es criticar al Consejo de Administración porque adopta esta política que tiene el respaldo del 90 y pico % de la Junta General de Accionistas y que alguien dice, no, es que esto no lo están haciendo bien. Pues mire, si no lo está haciendo bien y es así, usted siempre puede dejar de ser accionista. Y si no lo está haciendo bien y quiere seguir siendo accionista y que Santander mejore sus políticas o la sociedad donde sea usted accionista, pues vaya a la Junta y dígalo, que para esto. Nosotros, una de las intervenciones más frecuentes que tenemos son de ONGs en materia de sostenibilidad, que pueden intervenir en la Junta de Accionistas porque tienen integrantes que son accionistas y conceden la delegación, oye, recibimos sus críticas, las consideramos y si hay algún cambio que hacer, pues se puede introducir. Eso es perfectamente legítimo. Pues ahora sí voy a tener que hacer de malo y en la medida de lo posible de bueno, dándole las gracias a Jaime por haber compartido su tiempo y sus conocimientos científicos también y jurídicos, por supuesto que sí, con nosotros. Muchísimas gracias.